por qué muchas personas llevan muchísimos años en el Evangelio, leyendo la Biblia, practicando algún tipo de religión y no reciben respuesta a sus oraciones? Hoy quiero hablarles acerca del aspecto legal de la oración. El aspecto legal de la oración. Para poder hacer esto voy a pedirle que tenga un poquito de paciencia. Necesito explicarles cómo funciona el sistema de ley, el sistema legislativo, cómo Dios legisla los cielos y la tierra. La Biblia nos dice que Dios es el juez justo de toda la tierra. Génesis capítulo 18. No hará el juez justo de toda la tierra lo que es debido. Esto nos permite entender que hay una legalidad, que hay una necesidad de entender, de aprender, de asimilar lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el sistema legal de los cielos. La Biblia nos dice en Revelación 12 que Satanás es el acusador de los hermanos, que les acusaba de día y de noche. Esto significa que existe una figura legislativa, un fiscal o acusador que presenta delante del Dios de los cielos y la tierra una acusación. Pero la Biblia también nos dice en las epístolas de Juan que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ya tenemos aquí tres figuras básicas: el juez, el acusador y el defensor. ¿Cuál es el libro que utiliza los cielos y la tierra como código legislativo para definir si tu oración debe o no debe recibir respuesta? ¿Cuál es el libro que los cielos usa para definir cuál es el juicio final, el resultado de todo el ejercicio legislativo en cualquier pugna de ley? Para los abogados es muy fácil entender todo este sistema, pero usted y yo que hemos crecido en un ambiente diferente al argumento legal, nosotros no sabemos litigar. Litigar es el ejercicio legal que debe ejercer una persona para poder recibir una respuesta ante un juzgado. Hoy quiero hablarles de cómo definitivamente los cielos y la tierra no funcionan basados en nuestros buenos elementos, en nuestras buenas intenciones. Los cielos y la tierra no se mueven por la abundancia de nuestra palabrería. No ores como los paganos que piensan que por la abundancia de su palabrería serán escuchados. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos ordenar a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. Así que todo esto resume el problema en algo muy simple, muy sencillo, pero muy poderoso: la fe que mueve montañas. La fe que nosotros necesitamos conocer es muy diferente a la fe de las religiones, es muy diferente a la superstición que hemos aprendido con las costumbres y culturas de los pueblos. La mayoría de las religiones le dicen a uno: póngale mucha fe. Póngale mucha fe a esto, póngale mucha fe a aquello. Usted lo tiene que decir, pero lo tiene que decir con fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Y para esto voy a explicarles dos palabras de origen hebreo que me abrieron los ojos para entender qué es fe para Dios, qué es fe en la Biblia y por qué razón muchas personas reciben respuesta a su oración y por qué muchas otras personas llevan 40, 50 años en el Evangelio y todavía no han recibido una respuesta. Bueno, la Biblia nos dice: la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe
que Dios honra, la fe que mueve montañas, la fe que produce resultados, no es la superstición, no es cualquier fe. La fe que puede producir un cambio tiene que estar basada única y exclusivamente en la eterna palabra de Dios. La fe que no está basada en forma substancial en la palabra de Dios es superstición. La Biblia también nos dice que no podemos tomar un versículo aislado del texto sagrado para formar una doctrina. La Biblia nos dice que cualquier argumento, cualquier caso debe ser confirmado por voz de 2 o 3 testigos. Cualquier argumento de fe, cualquier argumento legal necesita mínimo de 2 o 3 testigos para que tenga un peso legal en la corte de los cielos. Esto significa que nosotros tenemos que aprender cómo opera el cielo, cómo Dios, el juez justo de toda la tierra, decide prosperar, sanar, redimir, perdonar a algunos, pero otros pareciera que su oración no es escuchada. ¿Cómo es que el cielo opera? ¿Cómo es que Dios hace que las cosas pasen? ¿Cómo es que Dios ha definido la forma de operación de los cielos y de la tierra? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una de las cosas que más nos da autoridad y que nos llena del poder de Dios para poder entender todas estas cosas es nuestra relación personal con Dios. En el original hebreo, la palabra fe es la palabra emunaj. La palabra emunaj traduce fe. Si usted le remueve la H, queda la palabra emuna, que traduce palabra de Dios. En otras palabras, si podemos mirar esto con unos lentes hebreos, la palabra de Dios en hebreo se llama emuna, y si usted le agrega la H, la letra hebrea Hei, se convierte en emunaj. ¿Qué significa emuna? Palabra. ¿Qué significa emunaj? Fe. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para mover montañas? ¿La palabra o la fe? La Biblia lo dice claramente. La palabra de Dios es una espada más cortante, una espada de doble filo que penetra las intenciones, los tuétanos y las coyunturas para discernir las intenciones del corazón del hombre. Esto significa que la palabra de Dios en sí misma es una espada muy cortante, de doble filo, pero esa espada no opera a menos de que un soldado diestro para la guerra tome esa espada de doble filo y enfrente al enemigo dirigido por el general de las huestes de Dios. Esto es algo muy importante que tenemos que asimilar. La palabra de Dios, a menos de que penetre nuestro corazón y modifique nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, la palabra se vuelve ineficaz. Pero ¿qué sucede cuando el emuna, que es la palabra de Dios, va acompañada de la letra H, en hebreo es la letra Hei, se convierte en fe? ¿Qué es eso de la letra Hei en hebreo? La letra Hei fue transliterada al español como la letra H. ¿Qué representa la letra Hei? Porque en hebreo los 22 caracteres, las 22 letras del idioma hebreo, cada uno representa, tiene un significado, tiene un símbolo, tiene un valor numérico, tiene una revelación intrínseca que revela al lector la revelación, la palabra, a la respuesta que necesitamos para poder obtener
lo que Dios nos ha prometido. Note usted que en el libro de Josué Dios había prometido desde Génesis 18 a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, solo hasta que el pueblo de Dios pudo, dirigido por Josué, enfrentar al enemigo, derrotar al enemigo, fue hasta ahí, cuando por la palabra de Dios Josué va y enfrenta al enemigo en Canaán. Y aún los gigantes, que eran altos como árboles de cedro, fueron derrotados por la palabra de Dios que el pueblo de Dios abrazó, confirmó y obedeció. La letra Hei en el original hebreo representa el Espíritu de Dios. El libro de Juan en el capítulo 10 nos dice que el Espíritu de Dios será enviado por el Mesías. Es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad que el Padre enviará, y Él les revelará toda verdad. Él les revelará toda verdad. El Espíritu de Dios nos revela toda verdad. Pero Jesucristo oró en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto quiere decir que la palabra de Dios es la única y suficiente verdad que tú y yo necesitamos. 1600 páginas llenas de verdad, de luz, de bendición, de promesas eternas que siempre se cumplen. ¿Por qué razón tú y yo no estamos experimentando en algunas áreas de nuestra vida la respuesta de Dios, la salud de Dios, la bendición de Dios, el éxito de Dios definido por las palabras bíblicas? Porque la palabra de Dios, hasta el momento en que no es revelada al corazón del discípulo por el Espíritu de Dios, la palabra sigue estando allí esperando que alguien pueda entender la revelación divina. Los fariseos y los saduceos y las religiones de aquel tiempo, muchos de ellos podían recitar versos bíblicos. Si usted observa, muchas veces los reyes de antaño consultaron a los fariseos y a los escribas acerca de los misterios de la palabra de Dios, y muchas veces los fariseos, saduceos y escribas pudieron dar respuesta basados en que las escrituras y lo que había sido escrito por los profetas de Dios. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto significa que es muy posible que una persona pueda recitar versos bíblicos, que es muy probable que una persona pueda memorizar versos bíblicos, que es muy probable que una persona pueda pertenecer a una denominación y a una religión, a una iglesia, y sin embargo su vida no ha experimentado las victorias y no ha podido poseer la tierra prometida que la persona ha recibido de parte del cielo. ¿Conoce usted algún caso así? Gente que ha asistido a las iglesias por 40, 50 años y sin embargo su vida sigue en derrota. Su salud tiene mucho que desear. Su vida familiar, sus relaciones, su ministerio. Hoy traigo una palabra de victoria. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. En la Biblia la palabra creer no es una palabra estéril donde la persona dice yo creo, pero sus acciones están lejos de aquello que cree. En la Biblia creer significa actuar. El libro de Santiago nos dice muéstrame tu fe por tus obras, muéstrame tu fe por tus acciones. La palabra de Dios nos dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos hemos confundido, hemos sido engañados pensando que el perdón implica un sentimiento.
Miles de personas me han dicho, yo no siento perdonar, yo no siento esto, yo no siento aquello, yo siento de otra manera, yo me siento así, yo me siento asá. La Biblia nos dice que los carnales son movidos por sentimientos. La carne se manifiesta a través de sentimientos. Usted siente pecar, usted siente orar, usted siente ayunar, usted siente comer, usted siente que ama, usted siente que odia. Así son los sentimientos. Se mueven por el estado hormonal de la persona y un día siente y mañana no siente. Hoy yo siento y tú sientes, yo siento, lo siento, son 200. Sentimientos. Sentimientos, carnalidad. La Biblia nos dice que no podemos movernos por nuestra carne, por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos. Temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean seducidos de un verdadero compromiso con Dios. Sentir. Yo siento esto, yo siento aquello. La carne es la que mueve todas estas cosas. Pero la Biblia nos ha mostrado algo muy importante. El que obedece mi palabra recibirá riquezas, honra y vida, dice el Señor. El que obedece mi palabra no quedará avergonzado. Todas estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra y entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la obediencia a la palabra de Dios, no los sentimientos? Dios no se mueve por nuestros sentimientos, Dios se mueve por nuestra obediencia. Necesitamos aprender cómo opera el sistema legislativo del cielo. Emuná, palabra de Dios. Emunah, fe. Cuando un abogado se presenta delante de un juez y no tiene un argumento legal sólido, suficiente, completo, para presentarlo delante de Dios, delante del juez, el abogado queda en vergüenza. Cuando un abogado llega a una corte de justicia, a una fiscalía, a una institución legal, debe presentar un caso basado en los códigos de la ley que existen. El abogado adicionalmente debe recibir una firma del acusado, donde el acusado le da poder de defenderlo. De otra suerte, el abogado no puede ejercer su oficio legal delante del juez. Pero existe un acusador que le va a hacer frente con todo el peso de la ley para que el abogado que está defendiendo al acusado pierda todas las veces el caso que está presentando. Y entonces comienza una pugna, un litigio, una batalla donde los abogados, tanto el defensor como el acusador, presentan en forma ordenada delante del juez sus casos en forma legal. Tanto uno como otro está condicionado al éxito si y solo si el caso que presenta está sustentado en forma suficiente por la ley que ellos representan. El trabajo del juez no es designar o dirimir de acuerdo a los sentimientos de uno o de otro. Hemos confundido mucho los sentimientos con la palabra de Dios. El trabajo del juez en cualquier fiscalía o corte es sopesar los argumentos legales para definir el éxito de los abogados dependiendo de la capacidad, conocimiento y experiencia que tienen en el manejo de la ley. Segunda de Timoteo, le dice el apóstol a Timoteo: preséntate como varón aprobado delante de Dios, que tiene buen conocimiento y manejo de la palabra y que no tiene nada de qué avergonzarse. Preséntate como varón aprobado delante de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse y maneja bien la palabra de verdad.
¿Cuántas de nuestras oraciones tienen un soporte legal basado en forma consistente y sustancial en la palabra eterna de Dios? ¿Cuántas de nuestras oraciones son solamente sentimientos, superstición? Hay gente que carga la Biblia en el Salmo 91 para que le vaya bien. Aunque el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El mismo Salmo que habla de la importancia de la obediencia. Preséntate como varón aprobado delante de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse y que maneja bien la palabra de verdad. El tercer aspecto que impide que nuestras oraciones no sean respondidas tiene que ver con el anatema. Número 1, el desconocimiento de las leyes divinas y de la forma en que legisla el cielo, las decisiones que el cielo ejerce sobre tu vida y sobre la tierra. Número 2, la importancia de la revelación del Espíritu Santo, de la palabra que Dios y el mismo Espíritu de Dios ha escrito. Número 3, el anatema es aquello que puede impedir que tus oraciones lleguen al cielo. Esta mujer tenía un cáncer, se oraba por ella y el cáncer regresaba, pero tenía estatuas en su casa. ¿Cuántas veces nuestras oraciones no superan el techo? Porque todavía hay fornicación, todavía hay idolatría, todavía hay vírgenes, todavía hay santos, todavía hay crucifijos, todavía hay fetiches, todavía hay imágenes, todavía hay ángeles, todavía hay elefantes, todavía tenemos atrapasueños y una cantidad de figurillas, estatuas, imágenes, escapularios que se han disfrazado como supuestos artefactos de fe. Póngale fe, dice la gente. ¿No sabe usted que sus imágenes impiden que sus oraciones lleguen al cielo y le abren la puerta al diablo, y el diablo ha venido a robar, matar y destruir? ¿No sabe usted que su enfermedad está allí porque hay un pecado escondido que usted no ha podido sacar a la luz? Dice la Biblia que el anatema es todo aquello que Dios ha prohibido. Si usted vive en fornicación, usted nunca prosperará, porque la Biblia dice: el alma que pecare no prosperará. Si usted vive en idolatría, la Biblia le dice: no prosperará, porque el alma que pecare no prosperará. Si usted no ha perdonado, todos sus pecados están delante de Dios acusándole de día y de noche. Usted no recibirá perdón, porque escrito está: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros todavía estamos participando de las fiestas paganas de Babilonia? En el capítulo 7 del libro de Josué se nos revela que Acán codició un manto babilónico y esto trajo la destrucción del pueblo. Acán codició dos cosas: el manto babilónico, el lingote de oro y las 230 piezas de plata. El oro y la plata representan los tesoros del mundo. El manto babilónico representan las religiones del mundo. Entre tanto, nosotros sigamos practicando las religiones, las liturgias del mundo, las liturgias babilónicas: Navidad, Semana Santa, Viernes Santo, miércoles de ceniza, viernes de Cuaresma, domingo de resurrección. Muchos todavía dudan si el día del Señor es el sábado o el domingo, porque ha tenido más peso el manto babilónico que estableció Constantino, que fue tomado de lo que estableció Julio César, que fue tomado de lo que estableció Nimrod cuando fundó la religión babilónica en la Torre de Babel. Para muchos tiene más peso lo que dice el anticristo Nimrod que lo que dice Dios. Dios ha dicho: 6 días trabajarás, pero el séptimo es el día del Señor tu Dios. ¿Por qué tu iglesia sigue guardando el domingo? Porque tiene más peso
el manto babilónico que la palabra de Dios. A lo largo y ancho de las 1600 páginas de la Biblia está escrito: 6 días trabajarás, el séptimo es del Señor tu Dios. ¿Por qué esta ley divina no ha penetrado en nuestro corazón? Porque la costumbre y la tradición tiene más peso que la palabra de Dios. Porque lo que le ha dicho el Papa, el apóstol, el evangelista, el pastor, la denominación, la religión, el fariseo o el escriba, tiene más peso que lo que usted lee con sus propios ojos. Y esto es lo que la Biblia llama, número 4, la doctrina de los fariseos. Jesús les dijo: tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué razón Jesús reprende a sus discípulos acerca del problema de la levadura de los fariseos? ¿Que no eran los fariseos la secta más conservadora del judaísmo? Aquellos que estudiaban la ley de Moisés, aquellos que se sentaban en el sacerdocio y eran maestros de Israel en cuanto a la palabra de Dios. Sí, pero ellos habían desarrollado un problema. Ellos no dependían directamente de Dios, ellos dependían de los rabinos. Ellos dependían de los maestros de la ley. Ellos no habían aprendido a escuchar directamente la palabra de Dios. Necesitaban que alguien se las interpretara. Ellos no podían tomar directamente del agua de vida eterna, no podían comer directamente del pan de vida eterna. Necesitaban que alguien se las interpretara. ¿Por qué razón no crees lo que lees? Porque la palabra de Dios no ha hallado cabida en tu corazón y todavía dependes de tu denominación, de tu religión, de tu iglesia, de tu pastor, de tu apóstol, de tu maestro, de tu líder, y no has aprendido a beber directamente del agua de vida eterna. Como está escrito: si alguien tiene sed, venga y beba directamente del agua de vida eterna. En el antiguo pacto una persona no tenía acceso a Dios. Tenía que ir al sacerdote, presentar una ofrenda, y el sacerdote presentaba el sacrificio a favor suyo delante de Dios en el tabernáculo. Muchos todavía siguen viviendo en el antiguo pacto, por eso sus oraciones no tienen respuesta, porque no han aprendido a confiar directamente en la palabra de Dios y necesitan que alguien se las lea, necesitan que alguien se las interprete, porque no tienen tiempo para leer y estudiar en forma directa la palabra de Dios. Por eso esas oraciones no llegan al cielo. Erráis porque desconocéis las escrituras, le dijo Jesús a los saduceos. Erráis porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. Erráis porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. El desconocimiento de las escrituras ha permitido que todos estos negocios que hoy se han montado supuestamente en el nombre de Dios crezcan sus arcas, sus bodegas y sus denominaciones a través del cobro de diezmos y ofrendas. No te sorprendas porque eres engañado y eres presa fácil del diablo y de todos los ministros que se han inmiscuido dentro de la iglesia, ministros del diablo que solamente buscan tu bolsillo. ¿No has leído lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3? Oh, esto dice el Espíritu de Dios, que dentro de vosotros vendrán ovejas que son en realidad lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces vestidos de ovejas, que harán mercadería de vosotros por medio de palabras lisonjeras, para los cuales el día de su destrucción ya ha sido preparado. ¿Qué no sabes tú que el alfolí ya no existe? ¿Que el templo fue destruido en el año 70? Hace 1960 y tanto de años que el templo y el alfolí fueron destruidos. Traed los diezmos al alfolí, ya fue destruido el alfolí. ¿Por qué te dejas manipular por estos negocios que se hacen llamar a sí mismos iglesias? No te alcanzas a sentar y ya tienes un sobre en la silla. ¿Detrás de qué están? ¿Qué es lo que están persiguiendo? ¿Edificarte? ¿Enseñarte la palabra? ¿Enseñarte a ayunar?
enseñarte a arrepentirte, enseñarte a perdonar, enseñarte a sanar, a ser libre, o están pendientes de lo que traes en tu billetera? Vendrán lobos rapaces que infiltrarán herejías destructoras. ¿Cuántas herejías has recibido y cuántas has podido discernir? ¿Ya sabes discernir entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la palabra del hombre? Jesús le dijo a Pedro: te reprendo, Satanás, porque solamente miras las cosas de los hombres. ¿Has aprendido a recibir palabra de hombre y no has recibido la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová Dios es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, entonces servid a Baal. ¿Hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Primero de Reyes, capítulo 17. Tiene que haber un momento en que salgamos de la Babilonia y de todas las prácticas babilónicas que han penetrado la iglesia de hoy y las denominaciones evangélicas y cristianas de hoy. ¿Por qué razón? Porque se le presta más atención a la palabra de los pastores, a los libros de las denominaciones, a los actos de fe de las denominaciones con las cuales establecen sus disciplinas y sus modos de operación. Hemos recibido más la palabra que hablan las denominaciones que lo que habla Dios. Tiene más peso lo que enseña el sacerdote, el pastor o el papa que la palabra de Dios. Y nos sorprendemos porque nuestra vida no ha recibido respuesta. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis así mis